representando o mundo, né? Obrigada. Boa tarde. Eu vou dar uma apresentação em espanhol. Desculpem, porque meu português ainda não é bom o suficiente. Disculpen. Bueno, la siguiente presentación es una investigación que se desarrolló en el contexto de la Unidad de Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho, perteneciente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, realizado por la doctora María Francisca Elgueta, y que les habla, yo licenciada en Lingüística y también en Filosofía, Sandy Infante Reyes. En primer lugar, voy a dar una breve síntesis de lo que voy a presentar el día de hoy. Voy a presentar sobre lo que es alfabetización académica y discurso jurídico, principalmente. Voy a presentar el modelo también de la prueba Códice de Derecho, que es un instrumento innovador de medición de habilidades comunicativas para estudiantes de ciencias jurídicas. Voy a también presentar sobre lo que son los géneros jurídicos, cómo podemos abordar el aprendizaje de los géneros jurídicos a partir de la alfabetización académica desde la perspectiva de la lingüística sistémico-funcional, y finalmente voy a mostrar una metodología para la enseñanza de género desde este modelo ecológico. En primer lugar, en cuanto a lo que es la alfabetización académica y el discurso jurídico, es importante considerar que un proceso de alfabetización académica, un proceso de enseñanza de un género experto en alguna materia dentro de la educación superior, requiere de más de un trabajo experto, vale decir, demanda un equipo de trabajo transdisciplinar. En este caso, por ejemplo, principalmente el trabajo de la lingüística, que es nuestro rol que nos compete principalmente como expertos en género y en teoría. También la pedagogía, debido a que en realidad es fundamental que las personas que enseñan en la educación superior también tengamos una formación pedagógica. Y también, por otro lado, la disciplina meta. ¿A qué nos referimos con la disciplina meta? No es lo mismo enseñar un género discursivo para estudiantes de ingeniería que para estudiantes de derecho. Son distintos los géneros textuales que circulan en estos medios y, por tanto, es importante que el trabajo sea transdisciplinar en el sentido de que no solo tengamos lingüistas y pedagogos en el tema, sino también personas que manejen el código experto de la materia, para que de esa forma el trabajo sea más enfocado en un saber hacer real y en competencias efectivas en vista de un perfil de egreso. Así, con lo anterior, se puede decir que claro, que es necesario este tipo de trabajo. Además de eso, nosotros también consideramos el trabajo, por ejemplo, desde un sociólogo con la sociología, para poder entender también cómo se van desarrollando los procesos mismos que se obtienen desde la prueba Códice de Derecho, que es la que les voy a presentar. Y también se ha entendido a partir de la unidad que hay un impacto directo de la lingüística dentro de lo que son las ciencias jurídicas y sociales. Me permito citar, dice: el derecho también representa el sistema de valores de una sociedad, porque impone a los ciudadanos tanto derechos como deberes y castiga los comportamientos que van contra las normas sociales. Nosotros, como expertos en materia de lengua, nosotros acá como expertos en género jurídico, somos completamente conscientes de la importancia que tiene el uso del lenguaje y la lengua dentro de lo que es el derecho. Más, esto no siempre es así, por ejemplo, cuando las personas de derecho miran hacia la lingüística y dicen, bueno, en realidad, ¿qué puede hacer un lingüista con nosotros que somos abogados, que sabemos de códigos, de leyes? Pero en realidad, si nos ponemos a revisar, por ejemplo, investigaciones como las que ha hecho Estela Moyano, Turel, Alcaraz, etc., nos damos cuenta que es fundamental que los estudiantes de Derecho, en vista de un perfil de egreso, desarrollen competencias genéricas que les ayuden a tener un buen desarrollo a nivel discursivo. Junto con lo anterior, les quiero presentar la prueba Códice de Derecho, que es una prueba que se implementa en la Universidad de Chile particularmente, y que mide en realidad habilidades comunicativas de lectoescritura para estudiantes de primer semestre de la carrera de Derecho, en pregrado. Esto es súper importante y es un instrumento absolutamente innovador. Esto es desarrollado por el DEMRE, que es el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de la Universidad de Chile. Es el mismo departamento que está encargado de realizar la prueba para el ingreso a la educación superior en Chile. En Chile, no sé cómo será acá en Brasil, pero en Chile el sistema para poder hacer ingreso a una universidad tiene que pasar por una prueba que es universal, y este organismo es el que se encarga de realizar esta prueba, pertenece a nuestra universidad. Y por otro lado también, esta prueba Códice de Derecho está conjuntamente hecha también con personas pertenecientes a la unidad de didáctica y pedagogía y
con profesores expertos en la materia del derecho. Es decir, tenemos un instrumento que es absolutamente innovador, porque también está midiendo un discurso situado. Es decir, estamos buscando que el estudiante que ingresó a Derecho se relacione con textos del derecho, obviamente que textos iniciales, no les vamos a poner textos muy avanzados porque es recién primer semestre, son estudiantes de entre 18 y 19 años en promedio. Y también busca medir competencias genéricas, es decir, elementos que son transversales a todo tipo de carrera, pero enfocados desde lo que es el derecho, que es la disciplina que ellos decidieron cursar como carrera universitaria. Con lo anterior tenemos dos hipótesis de investigación. La primera es que, claro, que el modelo códice de derecho, obedece una perspectiva sistémica en la medición de habilidades comunicativas y escritas, lectoescriturales, y que busca también la consideración del contexto cultural de la profesión. Esto diferencia quizás de otros instrumentos de evaluación que puedan medir habilidades escriturales en el contexto chileno. Y por otro lado también que se está realizando una innovación en cuanto a los resultados que se obtienen a partir de esta prueba códice de derecho, porque a partir de ello se está haciendo primero un trabajo multidisciplinario, se está haciendo investigación en géneros jurídicos, que es muy importante esto, en Chile sobre todo hay muy poca investigación referente a lo que son los géneros jurídicos, y también además de eso se está haciendo un acompañamiento a los estudiantes y se está habilitando a ellos en sus competencias acorde a lo que es la alfabetización académica desde lo que es el discurso situado. Entonces, con lo anterior, en primer lugar, deseo abordar lo que es la transdisciplinariedad en la alfabetización académica y la revisión del género jurídico como instrumento pedagógico. Es decir, acá nosotros estamos entendiendo obviamente que, claro, que efectivamente el discurso jurídico no solo sirve cuando las personas ya egresan o hacen uso y ejercicio de la profesión, sino que también es un potente instrumento pedagógico para que los estudiantes empiecen a insertarse en este contexto de cultura. Es decir, a conocer un género propio de lo que es el derecho. Luego de eso, ellos vayan adquiriendo distintas herramientas que den cuenta de un contexto de situación o registro y finalmente que entiendan el texto en contexto. Es decir, el modelo que nosotros estamos implementando en la alfabetización académica responde a un modelo sistémico, representa la lingüística sistémico-funcional. Con lo anterior, nosotros podemos hacer la siguiente división. Si tomamos las tres esferas, quitamos el texto en contexto, podemos ver que tenemos el contexto de situación, que me imagino ya es conocido por todos ustedes, con campo, tenor y modo, que responde a la variable del registro, del discursivo, pero por otro lado tenemos el contexto de cultura, y yo creo que esto es lo que hace la gran diferencia al momento de abordar la alfabetización académica a partir del trabajo que estamos desarrollando en la Universidad de Chile, que es en consideración del género jurídico profesional y el género jurídico académico. Aquí todos sabemos que en realidad el género tiene propiedades relativamente estables y con lo anterior también son construcciones discursivas que responden a la praxis humana. El punto acá, por ejemplo, lo vemos respondiendo a lo que dice Bakhtin. Si lo vemos respondiendo a lo que dice Ducrot, por ejemplo, el hecho de que los sujetos son complejos, dan origen a distintas variantes del género y eso conlleva a la larga a que es difícil poder quizá en un principio ver como la estabilidad que podría tener un género, sin embargo, hemos logrado dilucidar esos dos grandes como subesferas de lo que es el género jurídico en este contexto de cultura. Y en cuanto a estos dos tipos de género, vamos a presentar lo que es el género jurídico profesional y el género jurídico académico. Ambos no son iguales y ambos por la misma razón no se enseñan en las mismas etapas de la formación de un abogado. Eso es muy importante entenderlo porque también va acorde al desarrollo de estas competencias genéricas y el desarrollo de un saber hacer de los estudiantes de Derecho. Entonces, en primer lugar, el género jurídico profesional, tomando en consideración a Álvarez, se podrían señalar los siguientes tipos, también concordando con la colega acá recién. Primero, un discurso normativo, es decir, el texto que se produce a través de lo que es la técnica legislativa, la redacción de leyes, etcétera, etcétera. El discurso parlamentario, que es el que se desarrolla en la Cámara, en nuestro caso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, es el que surge desde este poder del Estado y que efectivamente regula las normas que van moderando a la larga la sociedad y las relaciones entre las personas en la sociedad. Y también el discurso forense judicial, que en realidad, en palabras de Álvarez, es el discurso de poder institucionalizado en el campo de la justicia. Y a la larga, en realidad, todos estos productos, como dice acá también, responden a un ritual comunicativo bastante específico y bastante especializado. Y que los hablantes de esa comunidad lo conocen bastante bien y lo van conociendo prácticamente en la praxis muchas veces. Entonces, en primer lugar, también coincidiendo con lo que decía, el sentido performativo que tienen los discursos jurídicos profesionales es bastante fuerte. Es decir, en realidad, si lo vamos pensando bastante bien, son enunciados realmente realizativos, porque al momento de enunciarse esto se está haciendo un cambio de mundo. Nosotros no hacemos el cambio de
al describir un hecho o algo así, sino que al momento de ser enunciado este discurso, se está cambiando la realidad. Por eso tienen un fuerte sentido performativo. Por otro lado, con los estudios que se han podido recopilar hasta ahora, los textos de este carácter, es decir, profesionales, tienen rasgos que son bastante predominantes. Aquí hay una breve tabla de síntesis, que claro, si lo vemos, por ejemplo, tomado desde Alcaraz y desde Montalió, a nivel gramatical hay distintas características y rasgos que se repiten, y que no son rasgos que la persona que produce el texto quizás sea muy consciente de ello, porque sabemos perfectamente que nuestras leyes, códigos, no los redactan lingüistas, no los redactan expertos en discurso, sino que los redactan abogados, parlamentarios, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, hay un fenómeno que se desarrolla bastante y que hace que sea bastante difícil para los estudiantes en una primera instancia enfrentarse a estos textos, es por ejemplo el exceso de subordinación. La cantidad de información empaquetada en los párrafos y en los textos jurídicos es enorme. Eso hace que a los estudiantes en una primera instancia les cueste enfrentarse a este tipo de textos. Necesitan un proceso de adaptación a este tipo de textos. Por otro lado, también en un sentido más bien semántico, tenemos exceso de polisemia, tenemos un vocabulario subtécnico que es bastante especializado, y eso también hace que la capacidad de personas que pueden tener acceso al sentido que están expresando este tipo de discursos es muy reducido. Es muy especializado. De hecho, en Inglaterra había un proyecto, esto es unos años atrás, de intentar acercar a la sociedad los discursos jurídicos, intentar acercarlos, porque realmente para las personas que el ciudadano común no puede acceder al sentido final del texto. Y eso es súper importante, porque también da cuenta de, claro, de que hay una comunidad experta muy reducida, y que si alguien se quiere insertar en esta comunidad experta muy reducida, tiene que pasar por un proceso de alfabetización, ¿ya? Por lo menos es lo que nosotros consideramos. Y finalmente, los efectos en la sociedad. Es muy bonito en realidad pensar cómo se va a dar un efecto en la sociedad a partir de este tipo de discursos. Por ejemplo, cuando dos personas contraen matrimonio, el momento en que uno de los cónyuges dice, sí, acepto, está absolutamente cambiando su realidad de mundo, la realidad del mundo del otro, y al mismo tiempo de quienes lo rodean. Si esa persona está casada, tiene que obedecer ciertas normas, tiene que ser fiel hasta que la muerte los separe, etc. Cuando un juez dicta una sentencia, está cambiando la realidad de esa persona y de quienes lo rodean. Si a alguien lo condenan a 15 años de cárcel, le está cambiando absolutamente la vida. Entonces, también es muy interesante cómo los géneros jurídicos profesionales, la sentencia, los actos, las denuncias, tienen un efecto en la sociedad. O sea, la potencia que tiene el discurso jurídico es muy fuerte. Por otro lado, lo que recién estaba señalando, que es muy importante que los futuros abogados tengan conocimiento sobre las distintas psicologías y las distintas características que tienen los discursos jurídicos. Y por tanto, nosotros presentamos que, claro, que es necesario también entender la perspectiva del género jurídico académico, que es el tipo de texto, el tipo de discurso que se desarrolla en el marco del contexto académico y que responde a lo que es la disciplina del derecho o las ciencias jurídicas y sociales. A partir de eso podríamos citar que el género jurídico implica un carácter especializado en sus contenidos que requiere del receptor un cierto conocimiento de las leyes y de su funcionamiento, o el uso de la terminología específica que nuestros futuros juristas suelen aprender a manejar e interpretar a lo largo de su formación profesional. Es decir, es imperativo que en realidad al introducirse no solamente se instruyan de estas formas relativamente estables que se desarrollan dentro de la disciplina en los primeros años, sino además empiecen a adquirir un código específico, un tecnolecto que les dé cuenta también de que efectivamente estamos en un contexto disciplinar específico y bastante reducido y acorde a lo que estamos queriendo hacer, que es derecho. ¿Ya? Entonces, la implementación de la alfabetización académica desde una perspectiva sistémico-funcional toma como bastión los siguientes puntos. En primer lugar, comprender en realidad que el género discursivo no es algo natural, ya en el sentido de que no es algo que nacemos sabiendo el género, porque es lo mismo que las competencias. Aquí, bueno, me imagino que hay personas con formación pedagógica, sabemos perfectamente que las competencias en vista a un perfil de egreso, a un perfil de alumno, a lo que uno espera que una persona que egresa de una carrera, una licenciatura, tenga, no son naturales. Las competencias se adquieren, no son per natura, y por lo mismo es nuestra obligación como profesionales de la educación o profesionales de alguna disciplina en particular, ayudar, apoyar y orientar a las personas para que vayan desarrollando estas competencias. Luego de eso, enseñar a escribir es enseñar a apropiarse de las diferentes formas genéricas mediante las que se efectúa la comunicación escrita. Es decir, nosotros no vamos a enseñar un género estándar, por ejemplo, no sé, cómo hacer un ensayo,
si eso en realidad no tiene ninguna relación ni conexión con lo que ellos están desarrollando en su quehacer día a día en sus otras asignaturas. Por otra parte también, el aprendizaje es una expresión del potencial de significación y las diferentes actividades sociales como géneros que implican construcciones discursivas particulares. Y esto está tomado puntualmente de Heidegger y citado en Moyano. Es muy importante entender que, claro, que efectivamente el potencial de significación que nosotros tenemos al momento de emitir un discurso también puede ser abordado desde la pedagogía y desde las instancias particulares que se pueden desarrollar en cuanto a esto. Entonces, claro, el aprendizaje de la lectoescritura en este sentido toma, por ejemplo, los elementos de la situación comunicativa, es decir, los rasgos más predominantes y estables que se desarrollan dentro de los contextos comunicativos, la estructura mediante la cual se organizan los contenidos, por otra parte también las formas lingüísticas que reflejan a nivel textual los factores de interacción. Son como los elementos claves que uno puede tener al momento de poder analizar un texto perteneciente a algún género discursivo jurídico, y de esa forma poder enseñar y alfabetizar a nuestros estudiantes en vista a que ellos logren insertarse en este contexto de cultura y comprender y dar significación a través del discurso. Ahora, en realidad, ¿por qué enseñar géneros propiamente tal? Porque en realidad, bueno, como ya les dije, son estructuras relativamente estables, responden a una comunidad específica, pero también es importante que los sujetos van construyendo el género en la medida en que ellos también lo van desarrollando. Es importante porque en realidad ellos así es como después van a realizar su profesión a lo largo. Entonces es un objeto tanto de enseñanza y aprendizaje que tiene que ser integrado, tiene que empezar a integrarse ya de forma mucho más potente dentro de los planes de educación y en vista también al contexto en el cual se está enseñando. Por otro lado, cómo nosotros a partir de la unidad de pedagogía didáctica del derecho enseñamos género, en primer lugar con un apoyo transdisciplinar, es decir, con distintas instancias, talleres, minicursos, hasta de hecho foros con las organizaciones estudiantiles de la misma facultad, para entender también las necesidades que tienen los estudiantes, pero por otra parte, observar los resultados de la misma prueba, como dicen. Observar que los alumnos llegan como una pizarra en blanco y es nuestra obligación el ayudarlos a que esa pizarra se vaya llenando de la forma más oportuna posible para el desarrollo de sus competencias genéricas en vista del perfil de egreso. Por otro lado, también la investigación conjunta, es decir, el trabajo que realizamos no solo como, en mi caso como lingüista, sino también como, por ejemplo, quienes son expertos en educación, en este caso la doctora María Francisca Dieta, con personas mismas que son expertas en sociología de la educación, etcétera, etcétera. Y finalmente también se hace un seguimiento especial a los alumnos CIPE, que son un tipo de alumnos que tienen un modo de ingreso distinto al tradicional. O sea, ellos dan la PSU también y todo el tema, pero en Chile desde unos años hasta ahora se está empezando a implementar instancias alternativas de ingreso a la educación superior, como propedéuticos, por ejemplo, como en la Universidad de Santiago de Chile, o el programa CIPE en la Universidad de Chile también, que claro, que lo que busca hacer a la larga es también ver una alternativa distinta para hacer ingreso a la educación superior en Chile, que es algo que está en mucha discusión hasta el día de hoy, y ha habido mucha controversia frente al tema, porque en realidad hay quienes dicen que la prueba de selección universitaria no mide competencias y habilidades efectivas para desarrollarse en la educación superior, y hay mucha polémica frente al tema que no viene al caso. Pero principalmente estas son las estrategias que se aplican desde la unidad para poder ayudar en la enseñanza de géneros. Voy a ir terminando ya. En cuanto a la metodología que se está implementando, se buscan instancias que vayan apoyando a los estudiantes y que sean periódicas para que de esa forma ellos ya tengan un contacto con estos géneros, pero por otro lado también se toma apoyo de personas expertas del derecho, es decir, de otros profesores de asignaturas como Introducción al Derecho, Historia del Derecho, etcétera, etcétera, y a partir de ello también se van considerando a estas personas expertas para tomar los recursos lingüísticos que ellos utilizan y usar eso como ejemplo para que los estudiantes aprendan. Es decir, tomamos textos de introducción al derecho para que los mismos alumnos puedan decodificar el significado de esto, entender la estructura de ello y a partir de eso poder emitir un sentido o un análisis crítico. También que puedan, por ejemplo, leer textos y papers de revista, en este caso nosotros también tenemos una revista académica. Ellos observan un paper de eso y pueden entender la estructura de, o sea, un informe académico, pero desde el punto de vista del derecho. Entonces vemos, por ejemplo, hay distintos talleres que van respondiendo también a distintos tipos de conocimiento. En este caso, si lo pensamos, no sé, de una taxonomía de Bloom, por ejemplo, a cada uno en estos tres talleres que les voy a mostrar, que es el de técnica de comprensión de lectura,
el de desarrollo de alfabetización académica y el de técnicas de estudio, responden no solamente a un conocimiento procedimental, que es como lo más fundamental que se desarrolla en derecho, sino que también a un conocimiento factual, a un conocimiento conceptual y un conocimiento metacognitivo. Es decir, se apoya desde todos los frentes el aprendizaje de los estudiantes para potenciar sus competencias genéricas. Y bueno, finalmente todo esto responde también a políticas institucionales mismas de la Universidad de Chile. Actualmente en la Universidad de Chile también hay un programa de investigación que se está desarrollando, de hecho mi colega está exponiendo en otra sala ahora, que es el programa de lectura y escritura académica, y también hay un plan de desarrollo institucional interno de la misma Facultad de Derecho que busca potenciar este tipo de competencias de los estudiantes. También hay un despliegue académico a partir de la unidad en cuanto a lo que es aspectos pedagógicos, investigativos y divulgativos, y también lo más importante es que hay un impacto en cuanto a los instrumentos de medición que se están utilizando, porque se está haciendo un diagnóstico de una problemática y se está presentando, se está enfrentando y se está buscando solucionar. Estas son las referencias bibliográficas de la investigación, por si alguien la desea, si después me las puede preguntar personalmente. Y muito obrigada de su atención. Muchas gracias. Pronto, olha, eu acho que ultrapassou um pouquinho o tempo. Não? Ficou? Não, as duas foi... As duas foi? É. Olha, obrigada, vocês, nós